Buenas tardes, bienvenido. Estamos aquí en el grupo número 5 del seminario Métodos de Investigación en Educación, dirigido por la doctora Alba Sánchez en el doctorado de Educación de la Universidad Experimental Rafael María Barana. Este grupo está compuesto por los magíster Barreno Alexander, Mago Daniel, Lira Román y Velázquez Jorge. Nuestro punto de tratar es la pregunta de investigación, es decir, ¿qué se quiere entender con el estudio propuesto? Primero que todo, tenemos que centrarnos o visualizar qué es una pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, una pregunta de investigación no es más que el cuestionamiento de un círculo para conducir una investigación o tema dado, ¿sí? En el proceso o el hecho investigativo como tal. La pregunta de investigación tiene varias características. Las características principales de ello es que tiene que generar un conocimiento nuevo o, en su defecto, ampliar un conocimiento que ya esté preestablecido o establecido. Otra característica que tiene la pregunta de investigación es que debe dejar claro cuál es el problema de investigación. Por lo consiguiente, otra característica pudiese ser que tiene que delimitar el espacio y el tiempo en que se va a realizar la investigación. La pregunta de investigación puede estar de forma implícita o explícita dentro de los objetivos de la investigación, es decir, dentro del planteamiento del problema. Pudiese ser dependiendo si el tipo de investigación es cualitativa o cuantitativa. Entonces, tenemos como elemento acá, como interrogante, ¿cómo plantear una pregunta de investigación? Que cualquier investigador, ¿sí?, de cualquier índole, a cualquier nivel, se pudiese preguntar o debe de conocer. Entonces, partiendo del ser humano, que también es llamado simio desnudo, animal racional, ser dotado de conciencia, animal que fabrica instrumentos, también es llamado animal que hace preguntas. Estas preguntas que realiza el ser humano, ¿sí?, no son por caprichos, sino por la necesidad imperiosa que él siente, porque no sabe cuál es la realidad, que lo rodea. Es decir, hay supuestos reales que lo envuelven y lo hacen llegar a un asombro, de tal sentido que él tiene la necesidad de buscar información para así lograr satisfacer sus necesidades. Es muy fácil, partiendo del ser humano, ¿sí?, es muy fácil decir que el ser humano se hace preguntas y de esas preguntas deben surgir de unos determinados problemas. Ahora bien, yo puedo afirmar aquí que no existe diferencia entre los problemas de la vida diaria y los problemas que se generan en la investigación científica, pues ambos son problemas que se pueden cuantificar y que se pueden cualificar. Es decir, lo importante es identificar el problema y plantear las interrogantes correspondientes. Si estas son significativas o pertinentes, pueden ser motivos a un trabajo fecundo. Es decir, que a medida que la pregunta sea mejor estructurada, da pie a que el trabajo se realice de forma más espontánea y más duradera. Es decir, por lo menos en la investigación cualitativa, la pregunta se va desarrollando a medida que el trabajo se vaya desenvolviendo, incluso llegando al fin. Pudiésemos cambiar la pregunta de investigación. Es muy importante después de dar este análisis, decir entonces, si voy a plantear la pregunta de investigación, ¿qué hay que hacer? Bueno, nos vamos a basar en Einstein. Einstein dice, hacer nuevas preguntas o considerar las anteriores desde el punto de vista, desde cualquier otro punto de vista, requiere una creatividad. Ojo, pero esa creatividad no es un don natural del ser humano o del investigador. Es el fruto del trabajo, es el esfuerzo y es la disciplina que cada uno de los investigadores tenga sobre lo que esté investigando. Como todo trabajo científico creativo, plantear una pregunta es importante. Se puede decir que no hay fórmulas determinadas con validez que me digan cómo hacer la pregunta. Ojo, pero sí hay
unos elementos o unas normativas para poder regirse. Por ejemplo, unas estrategias para poder realizarla podría ser el hábito del por qué. ¿Por qué va a surgir la investigación? Ojo, estamos trabajando en función de cero, o sea, simplemente cuál es la necesidad. La segunda estrategia podría ser la explicación del tema. Ya una vez que tenga proporcionado el tema, entonces yo voy a explicar el tema en función de los supuestos teóricos que existen. La identificación del problema sería la tercera estrategia, y como cuarta estrategia es que podría formular la investigación. La pregunta de investigación. Ahora, producto del contexto conceptual y el diálogo, la interacción de los componentes del diseño, surgen diversas interrogantes, diversas preguntas. Estas preguntas en la investigación son consideradas el corazón del diseño, ¿sí? E indican qué se desea saber o comprender. La dirección que tomará la investigación. No es fácil elaborarlas, como para lo que estamos explicando. Son delimitadas en su espacio y tiempo, deben ser relevantes y claras. Implica pasar de una idea o un tema de investigación a preguntas preliminares. Es importante destacar que para darle respuesta a estas preguntas se pueden utilizar recursos materiales y recursos humanos, o según el cronograma de diseño que se tenga planteado. Las preguntas en investigación pueden ser desde una o hasta 6. Generalmente diversos autores como Maxwell, ellos dicen que las preguntas deben estar concentradas entre 5 o 6 preguntas, dependiendo del nivel que se quiera conceptuar. Estas preguntas deben de perdurar durante todo el tiempo de la investigación, deben estar presentes y deben ser un pilar fundamental de la investigación. No hacerlo en un periodo de tiempo corto o en pocas horas. No se puede realizar de esa forma. Para poder hacer las preguntas de investigación, hay que basarse en mapas teóricos, bibliografías pertinentes, propias experiencias del investigador, o simplemente discutir con colegas sobre un determinado punto o situación. En base a las preguntas de investigación cualitativa podemos entonces ya centrarnos y explicar lo siguiente. Las preguntas de investigación cualitativa, ¿verdad?, deben ser presentadas en formas preliminares en la propuesta escrita. ¿Por qué decimos en forma preliminar en la propuesta escrita? Porque la pregunta de investigación puede incluso cambiarse al final de la investigación, en la investigación cualitativa. Pueden evolucionar o medirse en el transcurso del proceso de investigación. Además, deben ser enunciadas en forma general y lo más amplia posible. La palabra. Indicando entonces lo que es el desarrollo de la pregunta de investigación, entonces tenemos como una serie de elementos o de parámetros o estrategias, ya que no existen fórmulas, sino simplemente metodologías o estrategias utilizadas para buscar la realidad de que la pregunta quede lo más clara y precisa posible. Empezamos. Se inicia con qué, cuáles, cómo y por qué. Deben favorecer el proceso inductivo, deben ser flexibles a nuevas ideas sobre situaciones analizadas. No deben incluir conceptos teóricos en la interrogante, porque se cierran o se sesgan. Las preguntas de investigación cualitativa no son los propósitos de la investigación, sino que aluden a lo que se va a investigar, mientras que los propósitos enfocan qué se realiza en el estudio. No son iguales a las preguntas de la entrevista, ya que esta se obtiene con datos para contestar preguntas de investigación. En toda propuesta escrita, la pregunta de investigación debe estar indicada o estar dentro de los objetivos generales y específicos, en forma de pregunta, bien sea cualitativa o cuantitativa. Entre las funciones básicas que presenta la pregunta de investigación tenemos, como primer lugar, proporcionar un marco para la realización del estudio, ayudan al investigador a organizar la investigación, dándole relevancia, dirección, coherencia, ayudando a mantener al investigador centrado durante el curso de la investigación,
delimitan el estudio relevado en sus límites y determinan el tipo de datos que finalmente se deben ser recogidos. Partiendo de un punto, ya como para finalizar, se puede decir entonces que la pregunta de investigación debe ser clara, precisa, ¿sí? De la investigación cualitativa debe ser clara, precisa y debe llevar a de seguir cambiando la pregunta en función de todos los elementos que se construyen al final de la investigación. Mientras que en las preguntas cuantitativas, esta pregunta se toma como una formulación y debe darle respuesta al objetivo general. En función de los objetivos específicos también se establecerán las preguntas de investigación. Muchas gracias. No sé cómo lo hice, no lo vuelvo a hacer.